analizar un poco ese texto. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 3, versículo número 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a repetirlo nuevamente. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Puede tomar asiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a hablar rápidamente bajo el tema reteniendo una visión y una mentalidad. Dale la mano al que está a tu lado. Reteniendo una visión y una mentalidad. Amén. Gracias, Señor. Una de las cosas, amados hermanos, que más nos debe a nosotros preocupar es que la mayoría de nosotros nos preocupamos por cosas temporales. La palabra preocupación es una palabra muy interesante porque es lo que se hace antes de ocuparse. Y muchas veces nos quedamos en esa misma posición por mucho tiempo. Nos quedamos preocupados. La mayoría de los creyentes de hoy en día andan preocupados. No andan ocupándose en la fe. Amén. La fe es algo muy poderoso y nuestra hermana estaba hablando, ¿verdad?, un poco sobre ella. Pero la fe tiene varios elementos muy interesantes que cuando los profundizamos logramos entender que más allá de una habilidad o de un potencial que nos brinda la fe es el carácter del creyente. La fe es el carácter del creyente porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ese texto no define la fe. Ese texto es una afirmación de la fe. Para usted poder definir la fe, de la única manera que usted puede definir la fe es cuando la fe es un fundamento en su vida. La fe no tiene una definición de palabra, la fe es práctica, la fe es una experiencia, la fe es un carácter, la fe brinda, amén, proyección, propósito, la fe brinda visión, brinda capacidad. La fe no solamente, gloria al Señor, nos conduce al cumplimiento del propósito, sino que nos da convicción sobre ese propósito que estamos persiguiendo. Y una de las cosas, amados hermanos, que más estamos viendo dentro del pueblo cristiano en estos últimos tiempos es que las personas mayormente no tienen una correcta definición sobre la palabra fe. Y uno de los más grandes problemas de eso es que hoy en día, cuando usted le pregunta a la mayoría de creyentes ¿cuál es tu fe?, no saben contestarte. La fe es un credo, es un fundamento, es un carácter, una identidad, una visión, una proyección de propósito. Pero no solo eso, es una mentalidad que solamente pueden tener aquellos que han nacido. Por eso la palabra fe, la mayoría de las personas que no han tenido una experiencia con el nuevo nacimiento no pueden entender, ni proyectar, ni comprender la naturaleza de la fe. Por eso cuando observamos el libro de Apocalipsis, cuando todo el mundo ve que un predicador va a leer algo de Apocalipsis, rápidamente piensan en los juicios y piensan en lo dificultoso de la interpretación de este libro. Pero los primeros 4 capítulos de Apocalipsis tienen 3 tiempos. ¿Ven? Tienen 3 tiempos. Capítulo 1 es el tiempo actual del escritor. Capítulo 2, capítulo 3 es un tiempo que se divide en 5 épocas históricas y en 2 tipos de iglesia que resurgen de esas 5 épocas históricas. El capítulo 4 es el punto o el culminamiento de esa época histórica de la iglesia. ¿En cuál punto histórico usted cree que estamos? Estamos en el punto donde el Señor comienza hablándole a la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor. Le dice a la iglesia de Esmirna que han sufrido. Le dice a la iglesia de Pérgamo que se ha convertido en una iglesia
dice a la iglesia de Filadelfia que son fieles. Le dice a la iglesia de la Odisea que son tibios. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que aquí podemos ver cómo estas épocas históricas, cada iglesia asumió un carácter de la fe. Y nosotros estamos ahora mismo en un punto donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Ya la promesa está hecha. Ya lo que Dios ha establecido en su palabra está escrito. Ahora nos toca a nosotros tener el carácter correcto de la fe para poder retener. No puedes retener lo que no conoces. No puedes retener lo que no has experimentado. No puedes, aleluya, retener lo que no has entendido. No puedes retener lo que no es parte de tu mentalidad. Es triste, amados hermanos, observar que hasta la alabanza y la adoración se ven influidos por él. Por eso hay muchos creyentes que pueden decir aleluya y gloria a Dios, pero están vacíos. Alaba mi alma Jehová. Por eso podemos ver a muchos creyentes que pueden cantar, pero están desenfocados. Podemos ver muchos creyentes que pueden cargar la Biblia, pero no la conocen. Podemos ver a muchos creyentes que dicen que Cristo viene y lo están esperando, pero están desconectados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos retener algo con lo cual no tenemos relación? Por eso cuando profundizamos la palabra, aleluya, en el versículo 11, comenzamos a observar que dice, he aquí, Jesús está hablándole a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de los fieles antes de él arrebata. Y le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo algo muy, he aquí, yo vengo pronto. ¿Por qué Jesús empieza diciéndole esto? Porque la perspectiva de Dios, aleluya, la perspectiva del tiempo de Dios es muy diferente a la nuestra. Por lo tanto, ya Dios vio el principio y el fin de la historia sin siquiera moverse. Y allá lo que tenemos que entender, cuando Jesús le está hablando a la iglesia de Filadelfia, nos está dando una proyección de su presencia. Y nos está diciendo, yo conozco lo que tú vas a pasar. Yo conozco lo que tú vas a atravesar. Yo conozco lo que vas a sufrir. Yo conozco lo que vas a tener que pasar. Pero algo te estoy diciendo, eso va a tener un punto final. Yo vengo pronto. Pero antes de que yo venga por ti y le ponga punto final a tu tribulación, a tu proceso, a tu dificultad, a tu prueba, yo te tengo que decir que tienes que mantenerte en una posición. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál debe ser la posición de un creyente? ¿Cuál debe ser la posición de alguien que ha nacido de nuevo y que ahora anda en el Espíritu? ¿Cuál es la posición? La Biblia nos dice más de 10 veces en el Nuevo Testamento, resistencia. Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza Pablo escribiendo y diciéndole, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, aleluya, y continúa el apóstol Pablo utilizando la palabra resiste. Luego te presenta Pablo con lo que tú estás luchando. No es contra carne, no es contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pablo te está diciendo, sé objetivo. Tú no puedes atacar ni puedes resistir algo que no estás viendo y que no sabes que está ahí. Tú no puedes, aleluya, hacer frente o resistir algo con lo cual tú no tienes una experiencia. Por eso es que la mayoría de los cristianos alaban simplemente por alabar y adoran simplemente por adorar y aleluya, levantan la mano simplemente porque para ellos nada de lo que hacen tiene un sentido o un
un significado. Se supone que tú estés consciente que cada aleluya tiene un significado, que cada gloria a Dios tiene un significado, que cada vez que yo levanto mi mano tiene un significado, que cada vez que el Espíritu de Dios se hace presente en mi vida, eso tiene un significado. ¿Qué me está diciendo Dios? Que tienes una posición que no puedes abandonar, que esa posición es una posición que va a recibir oposición, que va a recibir ataque, que va a recibir guerra, que va a recibir tropiezos. Pero Jesús te dice retén. Y esta palabra retén tiene que ver con resistir, pero va mucho más allá. Cuando buscamos la etimología de la palabra retén, tenemos que ir a una palabra que se llama disposición. Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, ¿sabes qué? Yo te mando a que retenga una posición, pero ¿cómo yo voy a retener una posición si no tengo dis? La gente lo dice de boca, yo voy a retenerlo, canta, yo retengo, pero no se trata de decirlo de boca, ni de decirlo por decirlo, se trata de que en mi corazón y en mi mente yo tengo que proyectar una visión de disposición. Yo no puedo llegar a ninguna parte si no soy intencional. Sé intencional. Dios es un Dios intencional. Todo lo que hace Dios lo hace porque Él está proyectado y está consciente en lo que está haciendo. Una de las cosas que más me impresiona del nombre que Dios le da a Moisés en el capítulo 3, verso 14, no solamente le dice yo soy el eterno, sino le dice yo soy el eternamente consciente. Todo lo que hago, lo hago consciente de mi propósito, lo hago consciente de mi plan. Y entonces Dios le dice a Moisés y le enseña a Moisés que también sea intención. Le enseña a Abraham que aprenda a ser intención. ¿Por qué? Porque en cada paso que Abraham daba, aplicaba fe. En cada paso que Moisés daba, aplicaba fe. En cada paso que Elías daba, aplicaba fe. En cada paso que Eliseo daba, aplicaba fe. En cada paso que estos hombres de la antigüedad hacían, aplicaban fe, aplicaban carácter, aplicaban visión, aplicaban proyección, aplicaban mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a ser intencional. No me venga a mí a hablar que usted está peleando con el diablo y que el diablo le está haciendo la guerra, si usted realmente ni siquiera está consciente con lo que está luchando dentro de usted mismo. Aquellos que hemos sido pastores por muchos años ya hemos escuchado todo tipo de excusas, ¿verdad? No, es que el diablo se levantó y no pude llegar, es que el diablo se levantó y no pude asistir, es que el diablo se ha levantado y no puedo alabar, es que el diablo se ha levantado y no puedo hacer esto. Mira, el diablo está cogiendo vacaciones en Hawái mientras tú estás aquí echándole la culpa, diciéndole el diablo no tiene la culpa de que yo sea una persona sin carácter, de que yo sea una persona sin identidad, de que yo sea una persona sin una actitud correcta. Déjeme por favor las excusas y comience a ser intencional, comience a proyectar carácter en lo que hace, comience a proyectar visión en lo que hace, en lo que dice, en cómo oye, en cómo habla, en cómo actúa. Aplícalo. Retén lo que tienes. Jesús le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Eres poca en fuerza, pero te he abierto la puerta. Y la puerta que yo abro y la puerta que yo cierro, Dios le está dando convicción a la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo, ¿sabe qué? La iglesia antes del arrebatamiento tiene que aprender que no van a ser muchos en número, van a ser pocos en fuerza, pero les he entregado la llave, les he abierto la puerta. Ay, Dios mío, le he abierto la puerta. Aleluya.
99%, aleluya, del día, aleluya, la mayoría de las personas están distraídas en la lalandia. Y de esa posición de la lalandia hay mucha gente alabando a Dios. Por eso Pablo decía: yo prefiero hablar 3 palabras con entendimiento que 5,000 lenguas que nadie entienda. Porque tú no puedes ser, aleluya, de esos cristianos que andan en el aire. Tú tienes que tener tus pies en la tierra. Tú tienes que saber que cada paso que tú das tiene que ser con la intención de cumplir el propósito. Cada paso que tú, aleluya, que tú das tiene que ir directo al propósito. Si algo te desvía del propósito, sácalo de tu vida. Si algo te desvía del plan de Dios, sácalo de tu vida. Si algo te dice lo contrario a lo que Dios estableció en tu vida, sácalo de tu vida. Mantente en una posición. Jesús le dice estas palabras en el original. Utiliza la palabra kratei o echeis, que significa, gloria al Señor. Esa palabra kratei o echeis es una palabra que es un lema. Jesús le dio un lema a la iglesia: disposición, disponibilidad. ¿Tú quieres mantenerte en la posición? Disponibilidad. Limpia tu agenda. Todo aquello que esté en tu agenda que te limita en tu servicio, sácalo. Todo aquello que te limita en tu relación, sácalo. Tu agenda tiene que estar completamente vacía, dispuesta para lo que Dios ha establecido. Una de las cosas tan limitadas, aleluya, una de las cosas que más ha limitado al pueblo creyente en estos tiempos finales es que le han enseñado que el plan de Dios tú lo puedes cambiar. Sí. Pero yo he visto un Dios en la Biblia que es todo lo que hace y todo lo que permite que los hombres hagan es parte de sus intentos. Por eso vemos un Job que cuando vio que la gente decía: Dios ha eliminado esto, Dios te ha quitado aquello, Dios te ha quitado lo otro. Sabemos bíblicamente que no fue Dios que le quitó. Dios le dijo a Satanás: pongo en tus manos todo lo que él tiene. ¿Quién fue el que mandó fuego a las ovejas? Fue Satanás. ¿Quién fue el que le mandó los camellos? Fue Satanás. ¿Quién fue el que se llevó a los hijos? Fue Satanás. Pero la gente decía: Dios, el fuego de Dios y no. Pero Job tenía una mentalidad muy clara: Jehová Dios. Y ahora esperando que Job lo negara, y Job lo que hacía era que afirmaba su. Ojalá yo hubiera más cristianos en este tiempo como Job, que aunque estén rascándose con la sarna, con un tiesto por 8 o 10 años, todavía sepan decir: ¿saben qué? Aleluya, aunque esté en el polvo de la tierra, del polvo de la tierra, Jehová me levantará. Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito, porque todo lo que proviene de Dios es bien. Se llama fe cuando se aplica con el carácter correcto. Usted va a ver que eres inapto. Por eso cuando Satanás se acerca a tu vida y envía tentación, repita conmigo: tentación. La tentación más grande que el pueblo cristiano tiene ahora mismo no es Netflix, no son las novelitas. La tentación más grande no son las mujeres ni los hombres. La tentación más grande no es el dinero. La tentación más grande es el cansancio. Todos los que estamos aquí estamos como estamos chocando. Me duele aquí, me duele allá. Estoy agobiado porque mi cuerpo está cansado. Y se acerca el enemigo. Cuando tú estás cansado, ¿dónde se acerca?
La vocecita esa que te dice, no vaya, no lo hagas, quédate tranquilo. No, estás cansado. Una de las tentaciones más peligrosas es el cansancio en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque lo que Dios te está diciendo en el tiempo final es mantente con disposición, en una posición, no te dejes mover, no retrocedas, mantente resistiendo. ¿Por qué? Porque el secreto está que aquí se descansa caminando, no se descansa durmiendo, se descansa caminando. Aprende que la fuerza que Dios te va a dar, te la va a dar en el camino. Y te dice, mantente con disposición frente a lo que tienes, porque utiliza otra palabra muy interesante, inamedeis labei, que significa porque si no estás dispuesto, otro estará dispuesto por ti. Tú no quieres, alguien va a querer. Dios no se pone a lloriquear como mucha gente. Ay, me dejó, ay, me traicionó, ay, ya no me busca, ay, ya no me alaba. No. Tú no quieres orar, alguien va a orar. Tú no quieres orar, tú no quieres caminar, alguien va a querer caminar. Tú no quieres orar, alguien va a orar. Tú tienes que entender que Dios no va a estar suplicándole a nadie. O camina o otro va a caminar. Por eso, no dejes que nadie tome tu lugar. Aunque te traicionen, no dejes tu lugar. Aunque te señalen, no dejes tu lugar. Aunque te critiquen, no dejes tu lugar. Aunque te den la guerra, no dejes tu lugar. Aunque estés cansado, no dejes tu lugar. Aunque el carro no corra, no dejes tu lugar. Aunque te cierre la puerta, no dejes tu no dejes tu lugar, te dice el Señor. No abandones tu lugar. Ese lugar es para ti. Pero si tú no lo quieres, alguien lo va a querer. Si tú no lo aprecias, alguien lo va a apreciar. Si tú te vas a poner a quejarte, alguien no se va a quejar. Termino con esto. Escuche bien esta profundidad. Por eso era que Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos, decía algo muy interesante. En el versículo 35, Pablo nos da cátedra de lo que es tener carácter en su fe. Porque, escúcheme bien, la mayoría de los hispanos pensamos que carácter es el malcriado, es hablar duro, es el enojo. Carácter es mucho más que eso. Pablo era un hombre perseguido, atribulado, en cárceles, prisiones, desiertos, ayunos, hambrunas, en persecuciones, diferentes tipos de situaciones. Pero en medio de eso, Pablo no veía eso como algo permanente. Por eso hay algo muy interesante en esta enseñanza. La mayoría de los que estamos aquí somos tan desesperados que nos ponemos nerviosos cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. ¿Y qué sucede? Tomamos decisiones a lo loco. ¿Por qué tú crees que Dios va a estar apoyando cada poca vergüenza que hagamos? Alaba. Eso no causó alabanza. Dios no va a estar apoyando cada cosa que se te ocurra. Porque Dios es santo. Y una de las cosas que usted tiene que entender con la santidad de Dios es que Dios es inmutable, no cambia. Por lo tanto, Dios es inamovible. Dios se mantiene en su propósito, no importa lo que pase. Que quede, te vaya, no importa. Él está ahí, en el mismo sitio. Pero hay algo que Pablo nos enseña aquí. Y es
que Pablo comienza a decir en el versículo 35, ¿quién nos separará? La gente lo lee pero no lo entiende, no tienen esa exégesis profunda de este texto. Pero aquí Pablo está hablando de su tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esa es una pregunta. Y las preguntas se utilizan para varias cosas. Se utilizan solo para buscar una respuesta, pero también se utilizan para confrontar. Pablo está confrontando la fe de la iglesia de Roma. Y le está diciendo, ustedes andan escondidos, huyéndole a que los apresen, huyéndole a la muerte. Pero ¿por qué somos tan fáciles de separar de Cristo? Porque cuando tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, y tú no estás dispuesto a morir por Cristo, y tú no estás dispuesto a vivir y a padecer por Cristo, tú no eres digno de ser cristiano. Pablo le está dando una cátedra diciéndole, ¿sabe qué? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Usted quiere ser cristiano, pero no quiere ser oveja de matadero. No, a mí no me gusta el dolor, pastor. ¿A quién le gusta el dolor? Cuando le duele la rodilla a uno no le gusta ese dolor. Y cuando te duele aquí, te duele allá, no te gusta el dolor. Es algo que yo he aprendido a observar de otra forma. ¿Sabe lo que significa dolor en el mundo espiritual? Que estás vivo. Mientras tú sientas dolor es que estás vivo, estás respirando todavía. Mientras tú sientas dolor es porque el diablo no ha podido matarte. El dolor es una señal de propósito. El día que usted deje de sentir dolor en la vida, como creyente, ese día usted está muerto espiritualmente. Por eso Pablo decía en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro, óyeme, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿usted entendió el texto? Cuando dice ninguna cosa creada nos podrá, si tú realmente eres lo que tú dices que tú eres. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. Si tú eres lo que tú dices que tú eres, entonces ¿por qué te separas? ¿Por qué? Porque cuando sientes el dolor y la prueba te va. ¿Usted sabe cuánta gente en Puerto Rico, por ejemplo, le voy a dar un dato, estaba apartada del Señor? Prácticamente el 15 al 20% de la población. Ese 15 al 20% de la población se mantenía en un círculo vicioso. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Principalmente la mayor incidencia es entre los jóvenes. Entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen, porque andan ¿qué? Buscando experimentar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa mentalidad es el problema. La mentalidad no es el diablo, porque aquí te dice que ninguna cosa creada te puede separar. Aquí el problema eres tú. Es tu mentalidad. Por eso cuando se te pone a hacer algo para Dios no tienes la visión. Porque para yo poder desarrollar visión yo tengo que desarrollar la mente. Por eso Pablo decía, no importa lo que me hagan, no importa lo que sufra, no importa lo que pase, todo lo que hago, todo lo que sufro, todo lo que paso, lo paso para la gloria de Jesucristo. Nada me aparta, nada me separa, nada me podrá desviar del plan perfecto de Dios. Dejemos la mentalidad
es que hay tanta deslealtad en el pueblo cristiano. Los pastores sabemos lo que es la lealtad y la deslealtad. ¿Cuántas puñaladas nos han dado a todos los pastores que estamos aquí? Muchísimas. Si le enseñamos las espaldas, no caberían los cuchillos. Pero ¿sabe qué es lo que nos impulsa a seguir? Lo que nos impulsa a seguir es que nosotros estamos dispuestos. Dios no llama a cualquiera, Dios llama a los. Usted no sabía que estaba disponible hasta que Dios lo llamó. Porque Dios sabía que a la vez que Dios te hablara iba a pasar lo mismo que Abraham, ibas a salir, ibas a moverte, ibas a actuar. Porque Dios no llama a personas que Él sabe que en el futuro no van a estar disponibles. Dios llama a los que Él sabe que van a permanecer disponibles. Por eso Dios le dice no a una persona en la iglesia de Filadelfia, le dice a toda una época eclesiástica: mantente disponible. Para que nadie tome tu lugar, tienes que mantenerte disponible. Y la única manera de mantenerse disponible en contra de todo lo que pasa es creando una mentalidad. Y eso es lo que le falta a la mayoría de los cristianos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos pensamientos usted tiene en su cabeza ahora? ¿Cuántos pensamientos usted tiene en su cabeza? Dice la cifra que cada 3 milésimas de segundo hay un pensamiento en el cerebro. Dice que cada 10 segundos un hombre anda pensando en cosas que no tiene que pensar. Todo lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestro mundo espiritual es milésimas. Y una de las cosas que más me impresiona del pueblo cristiano es que no son personas, no todos, pero la gran mayoría no son personas de pararse y reflexionar y meditar. Caminan por caminar, voy por ahí. Dios está conmigo, olvídate. Dios estaba con Elías. ¿Pero qué le pasó a Elías? Se desenfocó en Jezabel. ¿Y qué le costó eso? Le costó su llamado. Dios le dijo: ya no te necesito. Úngeme a Eliseo por tu sucesor. Eso es lo que le está diciendo Dios a la iglesia de hoy. Retén tu lugar. Ay, que no, yo soy el último de los profetas, que yo soy el último que queda. No, tú no eres el último. Dios puede levantar hijos Abraham hasta de las piedras. Tú no te tienes que preocupar si eres el único o eres el número 10,000. Tú lo que te tienes que preocupar es en mantenerte en tu. Esto no se trata de años que usted lleve, esto se trata de mentalidad. Cuando usted toma las cosas de Dios en serio, el Espíritu Santo va a formar una mentalidad en usted que va a ir conforme al carácter de tu propósito. Dios no hace las cosas a lo loco. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los predicadores que dicen cuando están emocionados que Dios es loco. Todo lo que Dios hace, lo hace con la intención de producir algo. Usted tiene que aprender a caminar como Dios. Si algo no va a producir, no lo haga. Si algo no va a producir una mentalidad sólida, no lo haga. Si lo que va a hablar no va a producir bendición, cállese. Si lo que va a hacer no va a edificar, no lo haga. Si andar con X o Y personas no te va a llevar a donde tienes que llegar, aléjate de toda esa gente. Ay, pero que el problema es que en este camino no se piensa con el corazón, se piensa con la mente. Y usted tiene que poner las cosas en su lugar. Hay una apostasía emocional terrible. ¿Cuál es la apostasía? Que se piensa con el corazón y se siente con la mente. Por eso el diablo ni siquiera se mueve para hacerte la vida imposible, porque tú mismo te la haces. Todas tus decisiones que tomas son los escollos que tú estás chocando hoy en día. ¿Por qué? Porque todo lo que haces lo estás haciendo sin ser intencional, sin visión, sin carácter. ¿Ven? Sigo, paro, me callo. Así que el Señor te dice: retén lo que tienes, mantente en una posición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: no os dejéis
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo que el Señor ha establecido en este libro debe ser tu modo de pensar. Hasta que esto no se convierta en tu pensamiento, no se convertirá en gloria. La gente quiere gloria, sí. Mentalidad. Dios no te va a dar gloria sin mentalidad, porque la gloria es aplastante. Usted quiere unción, pero usted tiene que estar dispuesto a que te aplasten para sacar el aceite. No hay gloria si no meten la oliva. Yo quiero gloria. Eso no es gloria. Yo te garantizo que la mayoría de las veces usted ve gente así, eso es pura emoción. Porque donde está el poder y el impacto del Espíritu Santo, hay fruto. Yo estoy viendo dones, pero no estoy viendo. Y los dones no salvan, pero los frutos. Entonces hay que cambiar la película. Usted tiene que aprender a desarrollar mentalidad, a ser intencional y proyectar la visión del propósito en su vida. Padre, te damos gloria. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres